Sí. Mire, esta es una pena verdaderamente, ¿verdad? Es muy preocupante porque nosotros, cuando vemos otros problemas como el cambio climático, decimos, veamos qué debemos hacer, tenemos que unirnos para ver cómo nos defendemos. Y encima de eso nos han venido a meter la minería. Y cuando usted escucha los argumentos del presidente, no se pueden sostener. Las cantidades que él dice que hay de oro equivalen como al 65% del oro que hay en el planeta. Si usted ve lo que vale la onza Troy de oro y ve lo que dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, son datos totalmente falsos. Es lo que quiere es como generar angustia, generar ansiedad de que hay una gran cantidad de oro ahí abajo y entonces lo que nos oponemos es absurdo, ¿verdad? Y él pone ejemplos que tampoco. Dice, es que Israel dice que es igual que nosotros en tamaño y más poblado, tiene minería hasta en el Mar Muerto. ¿Qué minería tiene Israel? Potasio, magnesio, bromuro saca del Mar Muerto. ¿Qué minería va? ¿Cómo la saca? Agarra el agua, deja que el agua se evapore y luego de la sal que queda ahí saca el magnesio, el potasio. Es lo que hacen las salineras en El Salvador, ¿verdad? Lo que hacen las salineras. O sea, esa es otra minería, pero no es minería dañina. Que allá en Israel también hay piedra caliza y aquí también en Metapán nos sacan Holcim saca piedra caliza para hacer cemento. Nosotros no nos estamos oponiendo a eso. Bueno, la misma geotermia es otra forma de minería, ¿verdad? Nos estamos oponiendo a la minería metálica, ¿verdad? Israel también es famosa por empresas mineras que no trabajan en su país, sino que ofrecen tecnología a muchos otros países, ¿verdad? Entonces, en cualquier país del mundo que usted va, puede buscar en el internet, invéntese un país, Australia o invéntese Hungría o Mozambique. Hay problemas de minería, pues en casi todos los países hay minería. Hay problemas, hay grupos que están organizando presiones para poner obstáculos. Aquí logramos que se prohibiera totalmente. Por ¿cuánto? Como 7, 8 años duró esa prohibición. En otros países no lo han logrado. Aquí 7 años lo logramos, la única diferencia. Pero en todas partes del mundo y sobre todo ahora hay graves problemas por causa de la minería metálica. ¿Qué gestiones han hecho o están haciendo o si la van a hacer a nivel internacional como parte de Sí. esta lucha que ustedes Mire, mantienen? toda la comunidad internacional está preocupada, obviamente, ¿verdad? Porque aquí la minería nos ha dejado recuerdos feos. Acordémonos allá en San Isidro Cabañas del grupo del Comité Ambiental de Cabañas, mataron al vicepresidente, a la esposa del síndico y a un activista, que fue el último. Y al presidente lo trataron de matar. Ahí hay una iglesia también que se llama Iglesia Católica Antigua. Trataron de matar al pastor Quintanilla y ahora a Neftalí, que era sacerdote y es obispo, lo llegaron y lo lograron amarrar y le robaron todas las computadoras y todo, amedrentándolo. O sea, sabemos nosotros. Bueno, y de los amigos de San Isidro Cabañas mataron al presidente también, a Marcelo Rivera. Entonces, esa es la historia que nos ha dejado a nosotros la minería, cuando quería la Pacific Rim meterse. Y ahora, ¿cuál va a ser la realidad con todas estas comunidades? Y el agua. Mire, aquí hace falta agua potable. O sea, que esa es una realidad. ¿Cómo puede el presidente estar metiendo un proceso que va a venir a destruir el agua? Y imagínate los argumentos. Es que necesitamos dinero y para limpiar los ríos. Ajá. Entonces vamos a destruir los ríos y entonces después con el dinero lo vamos a limpiar. ¿Por qué la minería ha sido viable económicamente en muchos países, incluyendo el nuestro? Porque solo invierten en sacar el oro y llevárselo. Si les tocara a esas empresas limpiar el daño, no sería viable. ¿Cuánto cree usted que costaría limpiar el río San Sebastián y que se volviera un río limpio? ¿Verdad? Así, donde pudieran haber peces y uno pudiera irse a bañar. Eso, ¿verdad? A lo mejor, poniendo toda la tecnología del mundo, usted lo podría lograr a costos elevadísimos. No sería viable utilizar, sacar el oro económicamente, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero es viable porque dejan el daño en todas partes del mundo, ¿verdad? Decía el presidente, ¿cómo pueden decir que la minería que ha contaminado ese río si no ha habido minería? Y ya habla de otras fuentes de contaminación. Claro, hay otras fuentes de contaminación, eso es correcto. Pero hay minas allá en Europa que los romanos las explotaron hace 2000 años y todavía están contaminando. Eso que nosotros vemos es el resultado de la contaminación que hubo hace 50, 100 años que había explotación en esa zona. O sea, la contaminación queda pues, pero en realidad a mí me preocupa porque veo que el presidente no tiene argumentos, ciertamente, no tiene argumentos válidos. Sería interesante que nos sentáramos un día a discutir, ¿verdad?
él que pusiera los asesores y que fuéramos algunos de nosotros a discutir. Él no lo va a hacer, obviamente, porque los argumentos que dice no son válidos, son totalmente falsos, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad?, Bueno, preocupados por el eso. presidente ha dicho que se necesitan recursos para el desarrollo del país, infraestructura y todo lo demás que significa el desarrollo, y que eso puede sacarse de los minerales, aprovechar esos minerales que tiene El Salvador. Esos mismos argumentos utilizaría aquel señor de Colombia, Escobar. ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. Esos mismos argumentos utilizaría él, decir, hace falta dinero, entonces voy a conseguirlo. Sí. ¿A qué costo? A costa del daño de miles de personas, ¿verdad? Claro, puede sacar algo de dinero y no va a sacar mucho tampoco. Mire, hay que entender, ¿verdad?, que el que paga el mariachi es el que pide la canción, ¿verdad? Usted cuando va a comprar un vehículo, por ejemplo, no va a llegar a poner su precio, va a ver lo que dice el dueño del, ¿verdad? O si quiere tomar un vuelo, va a ver lo que dicen las líneas aéreas, o sea, igual, ¿verdad? ¿Quiénes tienen el capital? ¿Quiénes tienen la tecnología? Las empresas mineras. El presidente no va a decir, denme la mitad. No puede eso. Las empresas mineras van a poner ahí sus condiciones, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Busquemos dinero de otra forma, tratemos de ahorrar. Mire, con solo que el presidente redujera, ojalá evitara todos esos troles que tiene, ahí son decenas, si no centenares de millones de dólares que nos ahorraríamos. Con que deje de andar comprando esos helicópteros de última moda, ¿verdad?, y andar en avión privado y con grandes movilizaciones de gente cuando él se mueve, estamos en el país más seguro. Entonces, ¿para qué necesita tanta protección? Ahí bajarían bastante los costos. Con que controle la corrupción, que ha sido señalada por, ¿verdad?, la lista Engels, ahí se tendría dinero también. Había que comenzar por eso, ¿verdad?, y después ver cómo conseguimos dinero. ¿Qué podríamos hacer? Fortalecer la agricultura. A nosotros nos cuesta comprar alimentos en los países vecinos. 80% de verduras, hortalizas, frutas vienen de fuera. Eso cuesta dinero. Produzcamos aquí el alimento. Nos va a salir más barato, ¿verdad? Vamos a reducir la necesidad de tener plata, ¿verdad? Con los desechos, hagamos compost, ¿verdad? Promovamos huertos caseros. Hay muchas formas de obtener riqueza, pues, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal riqueza que deberíamos tratar de tener? Un ambiente limpio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Tener agua limpia, aire limpio. ¿Y cómo se logra? Dejemos de contaminarlo. Ese es el punto. Ahí debería ser el objetivo del presidente. Doctor, ¿cuál es su valoración con respecto al uso de los vehículos eléctricos? El Banco Mundial los está recomendando como para evitar la contaminación ambiental, el cambio climático y demás. ¿Cuál es su valoración? Los vehículos eléctricos ayudan sobre todo a la contaminación local, ¿verdad? Porque no están emitiendo monóxido de carbono y elementos como gasolina no quemada que suelen emitir los otros vehículos. Pero esa energía eléctrica tiene que producirse en alguna parte, ¿verdad? Interesante sería que la tratáramos de producir del sol, pues, ¿verdad? Así no vamos a utilizar búnker en otras partes para esa electricidad. Pero sobre todo, hagamos un ordenamiento territorial. Debemos de comenzar por ahí. ¿Qué significa? Que la gente que vive allá en Santana, allá trabaje, allá tenga sus servicios juzgados y todo, y entretenimiento, y escuelas, y hospitales y todo, para que no le toque venir a San Salvador a trabajar, ¿verdad? Eso deberíamos comenzar a hacer. Un ordenamiento del territorio, ¿verdad?, del tráfico. El tráfico masivo también es importante ver cómo se promueve. El uso de trenes local, hay muchas formas, ¿verdad? Y los vehículos eléctricos pueden jugar un papel, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que entender es que hay que analizar cómo es que está funcionando nuestra sociedad. No se trata de sustituir una cosa por otra. Hay que analizar, y hay muchas cosas que desde el inicio comienzan que no es correcto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero si venía a generar un impacto positivo a diferencia de los vehículos. Localmente se va a generar un impacto positivo porque se reduce la cantidad de contaminación. Cuando pasa un vehículo, algo emite, algo respiro. Cuando pasa un vehículo eléctrico, no emite, no respiro. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno localmente, ¿verdad? Ahora, hay que ver cómo se produce esa energía. Porque si usted va a poner una planta nuclear para producir la electricidad, para luego alimentar el vehículo eléctrico, eso no sería bueno, ¿verdad? Que es lo que el presidente también quiere proponer, plantas nucleares. Pues sería una situación terrible que llegara a proponer. Mire, alguien debe explicarle al presidente esas cosas,
probablemente no lo sepa. Yo creo que él cree que podemos llegar a ser, ¿verdad? A competir económica y hasta militarmente con Rusia, ¿verdad? O con China o con Estados Unidos. Miren, somos El Salvador, ¿verdad? Hay que comenzar por eso. Tenemos pobreza, eso debe ser el énfasis principal. Nos hace falta educación, nos hace falta salud, ¿verdad? Eso deberían ser los enfoques principales. Pero el presidente anda en otras ondas, como dicen, ¿verdad? Este punto, los transportistas señalan que ya se está, incluso en el plan del gobierno para el nuevo sistema de transporte, haciendo 4 empresas para el transporte público. ¿Usted cree que, cómo cree, mejor dicho, que se puede ayudar a resolver el problema tanto del tráfico como también el del transporte colectivo? Sí, mire, es que primero sería ordenamiento territorial. Va, por ejemplo, fíjese, aquí había un Citrams, lo destruyeron, ¿verdad? Y fíjese que ahí los empresarios decían, es que hay que ponernos todos en el mismo nivel, ¿verdad? Y no es justo que el Citram tenga prioridad y nosotros no. Entonces hay que bajarle la prioridad al Citram. Está bien que todos estemos al mismo nivel, eso es correcto, pero no se debería tratar de bajar el Citram, sino subir al transporte público. Por ejemplo, yo hubiera pensado que bien se podría decir entre las 6 y 8 de la mañana cerrar una serie de calles y solo el transporte de buses, va, para facilitar. Eso hubiera sido adecuado, yo hubiera estado de acuerdo en eso. ¿Qué nos permitiría a nosotros? Utilizar el bus. Pero claro, eso no se hace. Entonces lo que se hace es bajarle la prioridad del Citram. Eso fue un gran error, un terrible error. Entonces yo creo que debemos buscar los intereses nuestros, por supuesto, pero que eso no entre en conflicto con los intereses de nación, ¿verdad? Los señores transportistas igual. Estoy de acuerdo en que traten ellos de mejorar su situación económica, ¿verdad? Agradezco a la sociedad que no hayan delincuentes que les estén extorsionando. Todo está fantástico, pero también hay que pensar en los objetivos de nación, ¿verdad? No se trata solo de los objetivos de uno, y ese es el problema. Que yo creo que, y eso debería impulsarlo el presidente, buscar una sociedad donde todos podamos vivir más en paz, más en justicia. Aquí tenemos problemas acuciantes, el cambio climático, la contaminación, la pobreza. Ahí deberíamos enfocarnos nosotros. ¿Qué tipo de sistema de transporte público de pasajeros considera usted que ya urge en el país? Mire, el presidente ha hablado hasta de metro, ¿verdad? Mire, yo recomendaría al presidente ver la experiencia, por ejemplo, de países como Dinamarca, ¿verdad? Ahí tienen un sistema que le llaman S-Tog, en el idioma de ellos, ¿verdad? Que son pequeños trolebuses eléctricos, ¿verdad? Trenes pequeñitos. Y eso es importante porque a nivel de transporte, el tren es el más efectivo, el transporte público, porque es el que menos fricción tiene, porque son ruedas de acero sobre riel de acero. Entonces, eso genera bastante menos fricción que el pavimento con la llanta, ¿verdad? Entonces, es ventajoso. Y no en balde, Europa se ha ido por ese camino, ¿verdad? El metro sirve para cuando hay grandes conglomeraciones. Es transporte súper caro. No estoy convencido que esa sería buena idea aquí en El Salvador. México es otra realidad, ¿verdad? O Argentina es otra realidad, pero aquí no. Aquí deberíamos promover el metro, los trolebuses pequeños en las ciudades en combinación con las bicicletas, ¿verdad? Yo vivía allá, tenía mi bicicleta, carriles especiales para bicicleta, iba al metro cuando me tocaba hacer un viaje fuera y tomaba el tren, ¿verdad? Bueno, a veces el metro está en otros países como Holanda, por ejemplo, casi en el mismo lugar donde se toma el trolebús, ¿verdad? Pero la combinación trolebús-bicicleta era perfecta, ¿verdad? Nosotros aquí estamos promoviendo el uso de la bicicleta, ¿verdad? Y vemos con buenos ojos que en algunas calles, como calles nuevas, hayan puesto ciclovías a la par de la calle. Es una cosa buena. Pero hemos visto a veces que las ciclovías las han puesto aquí en la ciudad capital, en lugares donde no se usa mucho la bicicleta, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí el presidente debería consultar, ¿verdad? Debería hablar con la gente que dónde usan bicicleta, ir a ver, poner promotores que estén viendo dónde se usa, ¿verdad? Pero son cosas que el presidente no escucha. Él hace lo que a él se le ocurren cosas y obliga a su partido a apoyarlo en la asamblea y así hace las cosas. Hay que discutirlas, ¿verdad? La gente que tiene en la asamblea legislativa tampoco le ayuda a él en nada más que apretarle el botón, es lo único, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos entrar en una fase de diálogo importante.